Hola, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Mi nombre es Karina y el día de hoy les traigo perfumes muy interesantes y muy lindos con olor a café, con esta nota que nos gusta mucho para estos días que son un poquito más frescos y húmedos. La verdad es que como que es muy agradable traerlos encima y les traigo por ahí pues uno que acaba de sacar Fraiche también. No es tan nuevo, pero bueno, sí es uno de los nuevos que sacó hace como un mes y medio. Así que quédense conmigo hasta el final. Comenzamos. Así es, como les iba comentando, les sacó un perfume más o menos hace como un mes y medio, Fraiche por ahí, uno muy esperado, yo creo que por aquí, por toda la sociedad de perfumaníacas y perfumaníacos que andamos por aquí, porque es un perfume, la verdad, de una muy buena marca, que es Christian Dior, y aparte, es muy bueno el perfume, la verdad es que sí, sí es muy lindo, y este es Black Opium, ya lo sacó por fin, ya lo sacó Fraiche. No lo tenía, qué raro, ¿verdad? Qué cosa tan rara. Pero bueno, ya lo tiene por aquí. Es un perfume muy lindo con una nota de café que entre más va pasando el tiempo, como que más se va concentrando en todas las demás notas. Pero aparte es un perfume que también tiene una salida frutalita, cítrica, bastante lindo, ¿eh? Bastante lindo. A mí me gustó, pero sí les he de comentar que no me duró mucho en la piel. No lo percibía después de unas 3 horas, como que se me iba bajando y bajando y bajando y apagando. No sé, creo que es una peculiaridad del perfume. Por ahí yo había escuchado y había leído que son de estos perfumes que te provocan como que cierto cansancio olfativo y llega un momento en que ya no los empiezas a percibir, pero la gente los percibe en ti aunque tú no lo sientas. Y esto yo creo que es lo que le pasa a Black Opium. Yo ya lo había probado en algún momento también con Sense y también le pasa lo mismo. Y aquí en Fraiche fue lo mismo, ¿eh? De repente se empiezan a apagar, como tú ya no le empiezas a percibir tanto, pero a lo mejor la gente que está contigo sí. Entonces, pues chéquenlo, a lo mejor ustedes ya no, pero los que están al lado de ustedes, pues sí lo empiecen a sentir. Es un perfume bastante lindo. En un principio tiene una salida de una pera bastante linda, jugosa, de verdad que trae esa parte frutal bastante bonita, dulce en un principio, pero después ya empiezan a salir todas esas flores. La flor de azar de naranjo, que es muy específica de este perfume, empieza a salir también bien linda. Es un perfume bien avainillado, con esa nota de café también justa, cálido, apapachador. De repente, al final, hasta pudiera ser un poquitito unisex. Hay gente que lo siente como unisex y yo también lo sentí así un poquito, porque no es un perfume muy, o sea, sí es un perfume vainillado, pero como que esas flores, no sé, tienen algo que terminan un poquitito unisex, pero a mí me encantó. La verdad es que está muy bonito el perfume. Tiene pimienta rosa también, flor de azar de naranjo, que ya les había comentado, que es muy linda, se siente casi todo el perfume está ahí, pero después ya empieza a ser mucho más avainillada, mucho más dulce, porque también traía batonca y también se le siente bastante linda. Es un perfume de verdad que si les gustan los perfumes con olor a café a vainilladitos, lo deben de conocer, ¿eh? A mí me gustó mucho cómo lo realizó Fraiche. Yo creo que es uno si les gustan estas notas, sí es uno de los que deben de tener y en una presentación bastante buena, grande, arriba de 60 mililitros, porque está bien bonito y ahorita para la temporada que viene también está muy bien. Tiene café, tiene jazmín. La verdad es que es mucho más predominante la flor de azar. Sí está ahí jugando como que siempre ahí con la flor de azar, pero es mucho más predominante la flor de azar del naranjo. Tiene regaliz también. Yo no lo siento tan potente. Yo creo que también está como que muy bien compenetrado. Tiene vainilla, pachuli, cedro y madera de cachemira. A lo mejor la madera de cachemira es lo que lo hace, le da esta parte un poquitito más unisex, porque eso es lo que hace
es lo que hace con los perfumes la madera cachemira, como que los hace diferentes, entonces los hace como que con un poquito más cremosos, pero como con mucho más base, porte, no sé, así lo siento yo. Me gustó mucho, de verdad que era un perfume muy, muy esperado, yo creo que por todas y todos nosotros. Y pues bueno, ya lo trae por aquí, Fraiche, y yo se los traigo también para que pues lo conozcan más o menos en notas y no vayan vayan más a la segura a comprarlo. Vamos con otro que a mí me gusta mucho, también es un perfume muy, muy lindo. Este es del año pasado y a mí de los de café es uno de los que más me gusta porque de verdad que sí trae la nota de café bastante bien pronunciada, y de los de café siento que es como que la que más se queda dentro de los perfumes a veces de Fraiche que trae por ahí con notas de café. Este la trae bastante bien, lo sacó el año pasado y este es Crystal Gold de Molsheim. Este es una botellita y dorada bastante linda y de verdad me gusta mucho. Igual traen este combo de flor de azar del naranjo. Casi todos estos perfumes traen mucha flor de azar del naranjo. Yo creo que combina bastante bien con el café y pues por eso lo hacen, yo creo, ¿verdad? Y a mí es un perfume que me gusta porque en la salida de verdad que sí trae una parte cítrica súper linda. Trae bergamota y trae granos de café tostados. Entonces, no sé si sea esto que lo hace como que mucho más predominante el café dentro de todos los perfumes de notas de café de Fraiche. De verdad, si quieren oler café así lindo, como con capuchino, así, este es el perfume. Y es un perfume, yo creo que puede ser también una temporal, lo pueden usar en cualquier época del año también. Y también como que en cualquier horario, que no esté haciendo a lo mejor un super calor a lo mejor, pero si están en una etapa más o menos templadona, se puede usar. Es un perfume bien elegante, a mí así me lo parece. Y es de los que tiene muy buena proyección, muy buena estela, y sí me dura a mí arriba de 4 o 5 horas sin problema alguno, y es uno de los que sacó el año pasado Fraiche y de verdad que está bien, bien bonito. Es de los que vale mucho, mucho la pena conocer. A mí me encanta. También trae limón, trae esa parte cítrica que yo les decía que en un principio se siente mucho, pero ya después va bajando y se empieza a sentir mucho más avainillado con estas notas de café de verdad potentes y profundas que a mí me gustó mucho. Trae nardos también, trae jazmín de sambac, trae rosa negra. Sí trae una parte floral, de repente se empieza a compenetrar mucho, como que la flor de azahar del naranjo baja y esas flores empiezan a hacer como que se empiezan a convertir más en una sola, vamos, en un solo aroma, vamos, ¿no? O sea, no sientes como que mucho más una que la otra. Y en la base trae cacao, ¿eh? Yo creo que por eso se potencializa mucho el café también. La nota del café tostado por este cacao que trae por aquí. Trae tonka, trae vainilla negra. El dulzor a mí me gusta porque sube hacia arriba, de verdad, todas esas notas las potencializa de una manera súper bonita. Trae almizcle también, trae amberwood y trae sándalo. Es un gran perfume, de verdad, pruébenlo. No es muy mencionado, pero de verdad que vale toda la pena dentro de los perfumes con nota de café que trae Fraiche. Y este es uno también de los que conviene tenerlo en una presentación más grande, porque pues, si la quita Fraiche es un muy buen perfume y pues vale la pena que lo conozcan y que pasen a probarlo también. Vamos con otro que también me gusta mucho, también este es mucho más potente, con mucho más olor a chocolate, pero de verdad que sí es un gran perfume. Y este es Love de Sofía, también es súper bonito. Trae el café colombiano. No, ay, en yo percibo chocolate en un principio y por eso me gusta mucho. Este perfume sí es mucho más cálido, sí es mucho más como para tardes, noches, para días mucho más friecillos, porque sí trae esa nota de chocolatito avainillado súper linda, de verdad. Me encanta, me encanta, me encanta y me encanta. Es de los que como que me produce mucha, adictivos, como que lo quiero seguir oliendo y oliendo y oliendo y oliendo. Sí. Trae flor de azahar, igual del naranjo, trae maracuyá, Se le siente un poquitito esa nota frutal en un principio, pero no, la verdad es que es un perfume súper abrasador, achocolatado, trae mandarina también, trae manzana verde,
Yo casi no le siento la manzana, pero debe de estar ahí potencializando todas estas notas un poquitito más profundas, porque sí lo hace de verdad un perfume diferente, diferente y muy lindo, muy femenino, también hasta medio sensual podría ser por ahí. Trae orquídea también. De repente, sí, creo que en el secado se le empieza a sentir un poquito la parte de la orquídea, no muy profundo, pero anda por ahí. Trae raíz de lirio, trae magnolia también, trae praliné, vainilla, amberwood, almizcle y ambroxan. También es que el ambroxan también yo creo que levanta todo el perfume, es lo que hace la diferencia. La verdad es que es un perfume bastante bien compenetrado, ¿eh? No, en la parte floral, se siente una parte floral ahí dócil, suave, no muy potente, es por eso que no percibes como que mucho más una flor que la otra. No es aquí, no es tan predominante la flor de azar del naranjo, que sí están en casi todos los combos de este tipo de perfumes. No, aquí no. Aquí se siente la parte floral, está mucho más compenetrada, está ahí, la sientes, pero no tanto. Y lo que más predomina en el perfume, pues es un chocolate avainillado, un poquitito cafetalero. De verdad, está bien bonito el perfume. Y también es de los que trae una estela bastante linda y de los que te duran arriba de 4 o 5 horas, pero sí es un poquitito más, pues más como para tardecita noche o para días un poquitito más nublados y más fríos, porque si no a lo mejor sí te puede dar el sofocón, porque pues sí trae por ahí las notas dulces mucho más arriba. Y vámonos con el último perfume, que pues no podía dejárselos de traer porque es un Good Girl, pero es un Good Girl que a mí me gustó mucho más que el Good Girl tradicional, aunque trae todas las mismas notas del Good Girl tradicional, pero yo sí lo sentí como que mucho más compenetrado, mucho más profundo. Este es Good Girl Superstar Collector y también es de los que acaba de sacar Fraiche en este último combo de los perfumes nuevos. Y sí, de verdad que es mucho más potente que el Good Girl, el tradicional. Lo siento mucho más avainillado, incluso le siento ahí la nota de café mucho más pronunciada, porque de repente así como que el Good Girl de Fraiche, yo la verdad lo siento un poquitito tímido, ¿no? Trae el jazmín súper lindo, que se le siente aquí un jazmín limpio, bonito, pero también se empieza a sentir bastante potente ya en el secado, o sea, vamos, se empieza a poner un poquitito más dulce. De verdad que este perfume tiene toda la onda. Es del 2021, ¿eh? Trae, ya saben, casi todas las notas del Good Girl, no casi, las trae todas, pero yo creo que deben de venir en porciones pues distintas, vamos, porque sí se siente un poquitito más fuerte y con mucho más presencia que el Good Girl tradicional, vamos, así yo lo sentí y a mí me gusta mucho más. Aquí lo sentí mucho más avainillado. Trae pues el cacao, trae canela, trae el ámbar en las bases, que es lo que más siento yo ahora en este perfume. En el Good Girl tradicional, como que siento mucho más las florecitas, de repente como que sale la nota de cacao, de café por ahí, no, pero no la siento tan fuerte. Como sí. En este sí se siente mucho más, muy lindo, mucho más lactónico incluso, así lo siento. Trae almendra, café, limón, bergamota también. Sí. Trae los nardos, jazmín, trae raíz de lirio, que es la parte ahí que le empiezan a sentir con un poquitito más de frescor. También la trae por aquí, muy linda. Pero pues bueno, ya al final empezamos a ver toda la vainilla, cacao, el sándalo también. Es bien bonito. De verdad que yo por eso se los repetí aquí porque sí tenía que haberlo usado un poquito más y me encantó cómo me fijó, también tiene mucho más estela, mucho más proyección, arriba de 4 horas, también está súper lindo y incluso me pareció un poquitito unisex al final. Entonces, bueno, pero no es un unisex que no puedan, o sea, que lo sientan así muy raro, que a la gente no le guste los unisex y lo vayan a sentir, no. Las personas que vamos conociendo los perfumes unisex y esto ya vamos teniendo como que mucho más experiencia en esto, empezamos a decir, ay, no, sí puede ser un unisex, ya en el secado.
se empiezan a sentir otro tipo de notas. Es por eso que les digo que es la diferencia entre el Good Girl tradicional. Y pues bueno, chicas y chicos, fue todo por el día de hoy. Espero no haberlas aburrido ni haberlos aburrido. Ya saben, si quieren apoyar al canal regalándonos sus super gracias, también si quieren formar parte de miembros del canal, también lo pueden hacer. Entonces, bueno, fue todo el día de hoy. Mi nombre es Karina, fue Los Aromas de la Catrina. Nos estamos viendo hasta la próxima. Síganme en mis redes como Los Aromas de la Catrina, tanto en Instagram como en Facebook, y nos estamos viendo. Bye.